¿Quién fue Ofelia Grandoli, que además de ser la niña entusiasta de la revolución, tiene un vínculo familiar y personal con vos? Sí, mi tía abuela, con mucho orgullo lo digo. Ofelia Grandoli fue una mujer que nació a final del siglo XIX, nació en enero de 1899 y fue una mujer clara del siglo XX realmente en su paso. Y en realidad su nombre era María Helvecia Grandoli y ella era una admiradora de Shakespeare y de las obras y se inspira en Hamlet, o al menos este era el relato familiar, para adoptar este nombre. Cambiar su nombre cuando era muy jovencita, nombre, ¿no? Muy jovencita, o sea, ella muestra como algo de la personalidad de Ofelia, de una mujer. Un acto de rebeldía. Totalmente. Ella, durante la reforma del 18, y este es el relato familiar que siempre tuvimos, nosotros siempre supimos que ella llevó el estandarte y era el relato que se fue pasando en estas dos generaciones. Tal vez extrañe que Córdoba, cuna del dogma oligárquico, minado el ambiente de prejuicios absurdos, encabece una manifestación estudiantil y al decir de seres vulgares, puramente anarquista, espíritus femeninos, despojados de toda creencia fanática, espíritus femeninos que con toda valentía luchan a la par de sus compañeros porque comprendemos el deber moral que existe de trabajar el granito y la argamasa. Sí, señores, es ya tiempo que en medio de su esplendor y firmeza surja el espíritu femenino, que despierte de su letargo, que sufran su metamorfosis las blancas libélulas y se conviertan en mariposas de oro. Sé que muchos nos llamarán anarquistas, huelguistas, varoniles. A nada tememos, a todo lo exponemos. Contestaremos con la frente erguida y la sonrisa de desdén en nuestros labios. Seremos víctimas inmoladas en este altar de la ignorancia. Ella es muy amiga de un pintor cordobés, Fidel Pelliza. El Museo Genaro Pérez tiene unas obras de Fidel. Fidel es uno de los pocos cordobeses que expuso en su momento en el Louvre. Y se van, Fidel la aloja en su casa familiar en Charbonnier, en las sierras de Córdoba. ¿Esto es año ya? Y esto está año 1920. Y poco después de la reforma. Poco después de la reforma por la persecución policial. ¿Y esa persecución cómo se explica? ¿En el marco de qué era? Esa persecución, mira, los detalles, no tenemos mucho más detalles. Lo que se asociaba era por su protagonismo en la reforma. Es decir, esto que ella llevaba al estandarte, que había sido perseguida. No tenemos más datos, no hay documentación. Lamentablemente, Ofelia después hizo toda su vida en Buenos Aires. Después de aquí de Córdoba se va, ella estudia medicina, no termina. Ella había padecido tuberculosis y entonces el clima de las sierras de Córdoba le sentaba muy bien. Entonces construyen una casa muy linda en Casa Grande, entre Cosquín y Valle Hermoso. Una casa que daba al río, una casa que hemos visitado todos, yo he visitado mucho esa casa y ahí ella se instala largas temporadas. Entonces su marido iba y venía de Buenos Aires. Y ahí el relato, por ejemplo, es que ella era de las primeras que manejaba. Entonces manejaba por toda la sierra, las primeras mujeres que manejaba en esa zona. Inclusive tenía un auto, un Rolls Royce, estos eran los relatos familiares que te cuento. Entonces ella manejaba este Rolls Royce, digamos, tenían una buena situación. Y ese espacio en Casa Grande fue un espacio de tertulias intelectuales, académicas, te diré de alguna manera. Vosotras, compañeras, que sé que las hay aquí presentes y que habéis dado este gran ejemplo, no reparéis jamás en vanos prejuicios. Avanzamos siempre con paso firme por los más crueles y áridos senderos hasta la estrella luminosa que nos atrae en el vasto universo de las ciencias. Siguió siendo una mujer política, pero seguramente no partidaria. Bien.
Y una mujer absolutamente sorora en el concepto moderno de sororidad, de estimular a todas las mujeres, pero además también a muchos hombres. Ella financió muchos estudios universitarios. Financió estudios universitarios de gente vinculada a ellos. Digamos, tenía una actitud absolutamente proactiva, no te diré de beneficencia, porque no era su concepto, sino de estimular. Inclusive, por ejemplo, ella seguía muchísimo esta idea de que ella estuvo muy vinculada a la medicina siempre, es que ella también sabía muchísimo de homeopatía. Entonces, si había mi madre relataba, bueno, es que había una persona enferma en una casucha, en un rancho allí, ella se pasaba toda la noche acompañándolo hasta que mejorase. O sea, tenía una actitud vocacional, fraterna. Eso, también, de solidaridad hacia los otros, increíble. Y Ofelia era la tía moderna, la tía revolucionaria, la tía que había roto banderas. De hecho, ya vivía en Buenos Aires sola, se sostiene todo a lo largo de su vida absolutamente autónoma, con un ingreso propio. Algo que las mujeres todavía hoy, en América Latina, tenemos un 30% de mujeres que no tienen ningún ingreso propio. Entonces ella hace un cambio estructural de vida. Entonces era la tía culta, la tía políglota, la tía diferente, digamos. Y esto marcó una etapa y una inspiración muy fuerte. Ofelia, además de todo lo que hizo, formó parte de la Asociación Córdoba Libre, este organismo que habían fundado inicialmente Tabor, de Roca, Orgaz y Capdevila, y es la presidenta del Comité Femenino. Ya en el 18 piden la ley de divorcio, que va a llegar recién con el fin del primer peronismo y después finalmente con Alfonsín, la ley de divorcio, salarios equitativos para hombres y mujeres, hace 100 años atrás. Si lo traemos a hoy ese reclamo. Mirá, está más vigente que nunca. Si nosotros miramos los datos de América Latina y los datos de Argentina, tenemos una discriminación salarial entre el 30 y el 45%. O sea, las mujeres ganamos menos que los varones, pero además estamos más desempleadas, estamos más subempleadas y somos subempleadas demandantes. Este gran cambio de agenda que se da en la región, que a partir de 1980, cuando hablo de región hablo de América Latina, digamos, a partir de 1980, se ingresa masivamente las mujeres en el mercado de trabajo, la tasa de actividad de las mujeres se mantuvo constante, inclusive más alta que la de los varones, pero la tasa de desempleo también, más alta la de las mujeres que de los varones. Hemos hecho muy poco por achicar la brecha en la participación laboral de las mujeres, pero además hemos hecho muy poco por achicar la brecha de las responsabilidades de cuidado. Animo de decir que Ofelia fue la madre del feminismo cordobés. ¿Vos te sentís incitada a la rebelión por el espíritu de Ofelia? Mirá, por supuesto, pero es muy interesante esa pregunta porque yo en realidad el feminismo no lo adquiero en Córdoba. O sea, yo estudio y me quedo aquí regularmente hasta los 24 años. Me voy a Alemania y ahí descubro el feminismo. Entonces después estoy como menos tiempo, entonces tengo queridísimas feministas sororas cordobesas, pero en realidad, muy curiosamente, en vez de haber hecho el camino aquí de Ofelia, hice el camino inverso, digamos, irme para volver y encontrarme nuevamente con su figura. A veces hay que irse para volver a mirar lo que tenemos. Totalmente.